Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 52, la máscara falsa de la felicidad. En ese momento Rías detendría a Bardo, y después Bardo diría, Rías, ¿qué sucede? A lo que ella se acercaría, y después diría, estarás unos días lejos, la verdad, no creo que pueda soportar estar sin ti durante tanto tiempo, pero cuando regreses te prometo que nos haremos más fuertes, entrenaremos para el juego de clasificación, a lo que Bardo se sorprendería, y después diría, está bien, den lo mejor de ustedes chicos, donde Rías diría, mientras estaba algo sonrojada, y algo más, así él diría, ¿qué es? Pero después Rías lo besaría, donde algunos se sorprenderían, pero Ikaros, Zenobia, y Ninfu se pondrían celosas, al igual que los demás, donde Rías diría, cuídate mucho, ese fue otro beso de la buena suerte, donde Bardo se sorprendería, pero también pondría una sonrisa, pero después Akeno apartaría a Rías, y luego diría, en ese caso, así ella también le daría un beso, donde diría, Bardo-kun, mucha suerte en este viaje, mientras que Koneko y Kateria las harían a un lado, y también le darían un beso. Así Issei diría, pero qué envidia, porque siempre que Bardo se va, todas tienen que darle un beso de la buena suerte, a lo que Asia diría, Bardo-san siempre tiene suerte en sus viajes, donde Sarutobi diría, vaya, este mocoso sí que es querido por las chicas, así él pondría una sonrisa, mientras que Ikaros, Zenobia y Ninfu se pondrían celosas, así ellas lo jalarían, y después dirían, es hora de irnos amo, a lo que Bardo diría, está bien, así Sarutobi se reiría, y después también subiría, así el barco comenzaría a moverse. Donde Bardo y las demás estarían arriba, mientras se despedían, a lo que Bardo diría, adiós a todos, nos veremos después, así Gasper diría, Bardo-senpai, mucha suerte, a lo que Kiba diría, tengan cuidado, mientras que Akeno diría, ara, Bardo-kun con Ikaros-chan y las demás en un barco solas, eso le dará mucha ventaja, a lo que Rías diría a modo de puchero, porque no pusieron esos mismos cursos en nuestro grado, mientras que Kateria diría, y porque no permitieron a su profesora ir. Yo quería estar con Bardo-san, a lo que Azazel diría, esta es una prueba que los estudiantes tienen que hacer solos, bueno, así todos lo mirarían, y después Azazel diría, regresemos, ustedes también tienen que ir a sus entidades receptoras, Issei, Asia, Kiba, a lo que ellos asentirían, así todos se irían de ahí, mientras tanto, Bardo estaría en la cubierta del barco, mientras iba con su mano tapándose del sol, al mismo tiempo que veía todo el mar con un brillo en sus ojos. Mientras decía, que genial, fue mucha la espera, pero por fin, iré a los mares, mientras las demás también iban al lado de él, mientras iban observando el mar, a lo que Irina, y las demás también estarían sorprendidas, a lo que Zenobia diría, solo fuimos al mar por la misión de la iglesia, pero ahora podremos volver a visitarlo, mientras que Ninfu e Ikaros también estarían impactadas, y maravilladas de ver el mar, ya que ellas nunca lo habían visto, mientras que ellas estaban muy relajadas por sentir la brisa del mar, con su frescura, así también verían algunos de los animales que vivían ahí, mientras ellos iban acompañando el barco, así las chicas se fascinarían al verlas, donde Irina y Zenobia tomarían fotos, donde Bardo pondría una gran sonrisa al verlas, pero después serían interrumpidos, a lo que Sarutobi diría, mocosos, así todos lo mirarían, y después él se acercaría a ellos, a lo que Irina diría, Sarutobi-sama, donde él diría, escúchenme, la primera parada que haremos en su lista de actividades del día de hoy, será en la isla Gaimán, a lo que Ninfu diría, Isla Gaimán, donde Sarutobi diría, así es una isla tropical que se encuentra en el Mar del Este, es un lugar donde hace mucho calor, y sus aguas son cálidas, es por lo general visitada por turistas, esta será la primera parte de su viaje, iremos a otras islas en otros días, ya que deben familiarizarse primero con lo que es este curso, así él les mostraría cómo era la isla, donde todos se sorprenderían, donde Ninfu diría, oiga viejo, a lo que Sarutobi diría, ¿qué sucede? A lo que ella diría, es cierto que nadie de los demás estudiantes elige este curso, porque hay veces en las que los barcos son saqueados por los piratas, o atacados por bestias marinas, a lo que todos verían a Sarutobi, y después él suspiraría, y en eso se sentaría, mientras todos harían lo mismo, a lo que él diría, es correcto, así ellas se sorprenderían, mientras que Bardo pondría una mirada seria, así él diría, este curso se trata de explorar los mares, es cierto que se ven muchas cosas
maravillosas en el viaje, lugares que quizás no habían visitado antes, ver a las criaturas que viven en el mar, tener experiencias inolvidables, pero es raro cuando algo no conlleva un riesgo. Este curso lo asigné en la academia, porque quería que los jóvenes fueran más arriesgados, que tomaran más iniciativa, que vieran que a pesar de ser algo riesgoso, es también una buena experiencia. Pero por lo visto los padres, y los profesores, no opinaron lo mismo, así ellos se sorprenderían, y después Sarutobi diría, muchos de los estudiantes ya no quisieron este curso, incluso ya me habían avisado que lo cerrarían, por su baja preferencia, pero cuando me enteré que este año un alumno se inscribió, eso me hizo feliz, así él miraría a Bardo, y después pondría una gran sonrisa, donde las chicas también lo verían, y ellas se sorprenderían, pero también pondrían una sonrisa. Donde Zenobia diría, Bardo-kun, siempre apoyando a los demás, aun si lo hace sin intención, pero después Sarutobi diría, vayan a su recámara, cenaremos en 2 horas, llegaremos a la isla Gaimán en un día, así ellas asentirían sus cabezas, a lo que los chicos irían a su recámara, y después Ninfu diría, esta es nuestra recámara, a lo que Bardo diría, es genial. A lo que Irina diría, Bardo-kun, pero ¿qué tiene de genial? Jamás había dormido en unas hamacas, a lo que Bardo después dejaría su mochila en un costado, y después él subiría a la más alta, a lo que él diría, vamos chicas, no es tan malo, además dormir así es increíble. Recuerdo que cuando fui a la isla de mis amigos de la pandilla salvaje, me quedaba en las lianas de los árboles, así ellas se sorprenderían, y después Irina diría, pandilla salvaje, donde Ikaros y Ninfu le explicarían quiénes eran ellos, así sorprendiéndose, pero luego Zenobia diría, bueno, tienes razón Bardo, debe ser genial hacer algo fuera de lo común, además ahora que lo pienso, de verdad no se ve tan mal, así ellas también irían a las suyas, donde Zenobia se dormiría arriba de la de Irina, mientras que Ninfu tomaría una aparte. Por su parte, Ikaros querría la que estaba debajo de Bardo. Después de un rato, los chicos irían a comer, donde todos se sorprenderían de ver la gran cantidad de carne, donde Sarutobi diría, lo más seguro es que tengas el mismo apetito que Garp, o me equivoco, donde Bardo se rascaría su cabeza, mientras ponía una sonrisa, así todos comenzarían a comer, mientras Irina se sorprendía de la forma de comer de Bardo, a lo que Sarutobi diría, me lo imaginaba. A lo que Bardo mientras se sujetaba el estómago diría, comí demasiado, donde todos se reirían, pero después Sarutobi diría, por cierto mocosos, así todos lo mirarían, y después él mientras quitaba los platos diría, quería comentarles unas cosas, o mejor dicho, advertirles, a lo que ellos se sorprenderían, y después Ninfu diría, advertirnos, donde Sarutobi diría, así es, donde él sacaría unas cosas de sus bolsillos, y después diría, en las aguas que rodean a la isla Gaimán. Hay unos cuantos buques de guerra de la marina que de vez en cuando están patrullando, pero aún así, estas aguas también son peligrosas por estos tipos, así él pondría unos carteles de recompensa, donde las chicas se sorprenderían, y después Bardo tomaría el primero donde diría, Rey Alex, capitán de los piratas Tigre Rojo, recompensa, 250 millones de berries, a lo que Irina tomaría otro, y después diría, pirata Jäger Liboni, alias la glotona, recompensa 300 millones de berries. Donde Ikaros tomaría otro, y después diría, capitán, tripa de mono, Sasu, recompensa, 350 millones de berries, donde ellas se sorprenderían, y después diría, todos estos piratas rodean estas aguas, a lo que Sarutobi diría, correcto, así ellas se sorprenderían, y después Bardo diría, ¿son acaso usuarios de frutas del diablo? A lo que Sarutobi diría, así es mocoso, la mayoría son usuarios de frutas del tipo Soan, así ellas se sorprenderían, donde Zenobia e Ikaros recordarían como Wolf se convirtió en un lobo. A lo que Ninfu diría, espera, esas frutas son como las de, a lo que Bardo diría, así es, el cazarrecompensas al que me enfrenté en la academia, donde ellas se sorprenderían, pero después Irina diría, ¿cuál cazarrecompensas? Así Zenobia y Ninfu le dirían que fue lo que sucedió después de la batalla contra Cocabiel, donde ella se sorprendería, y luego diría, espera, entonces si ese hombre se convirtió en un monstruo así, estos piratas también, así ellas asentirían su cabeza. Donde ella se sorprendería, pero luego Sarutobi diría, todos son peligrosos, pero del que hay que estar al pendiente, es este, así él sacaría otro cartel de recompensa, donde ellos verían a un hombre con la cara pálida, con escamas de pescado en sus orejas, al igual que un sombrero en forma de corona con los labios morados, y unos grandes colmillos, donde Sarutobi diría, pirata, David Jones, conocido también como el Rey del Mar Profundo, donde Irina diría, Rey del Mar Profundo.
pero ¿por qué se llama así? A lo que Sarutobi diría, no lo sé, a lo que Ninfu al leer su cartel diría, 1150 millones de berries, así todas se sorprenderían, donde Irina diría, pero ¿qué clase de hombre es muy aterrador, ¿acaso le tomaron la foto con su forma del tipo Soan? A lo que Bardo al verlo pondría una mirada seria, y después diría, ese sujeto no tiene apariencia de una fruta del tipo Soan, donde todas lo verían, y después Ikaros diría, amo, pero ¿a qué te refieres con eso? A lo que Sarutobi mientras fumaba diría, eso es cierto, así ellas lo mirarían, y después Sarutobi diría, este tipo no es un sujeto cualquiera, y hasta donde sé, él no posee una fruta del diablo, es un Gyojin. Ante esta declaración todas se sorprenderían, y después Zenobia diría algo aterrada, un hombre pez, donde la sentiría su cabeza, y luego Irina diría, pero ¿qué clase de monstruo es ese? A lo que Irina diría, si ellos están por estas aguas, ¿por qué vamos hacia esta isla? ¿Por qué no mejor ir a otra isla? Donde Bardo diría, si estos sujetos están por estas aguas, eso lo hará más interesante, así Bardo pondría una gran sonrisa, donde las chicas se pondrían pálidas, mientras que Sarutobi se comenzaría a reír, y después diría, eso mismo decía tu abuelo cuando íbamos a lugares peligrosos, nadie quería ir, pero Garp era el primero en la fila en aceptar, así Zenobia diría, Bardo, ¿por qué te emocionas con algo así de peligroso? Después de un día, ellos estarían llegando a las costas de la isla, mientras todo el grupo de Bardo estaban en sus camas, donde Bardo estaría completamente dormido, mientras que las chicas tendrían problemas para dormir, a lo que Ninfu diría, ¿cómo es que Bardo logra dormir? Donde Zenobia diría, bueno, él dijo que desde que era niño durmió así, por lo que debe ya de estar acostumbrado, pero después el barco se movería bruscamente, y después la hamaca de Bardo se rompería, y él después caería con Ikaros, donde la cara de Bardo caería en sus pechos, a lo que Ikaros se sonrojaría por eso, pero después diría, amo, pero luego Bardo se acomodaría mientras tenía su rostro en sus pechos, a lo que Ikaros daría un leve gemido, así Bardo diría, qué cómodo está, donde Ninfu diría, Alfa eres una tramposa, porque dejas que Bardo haga eso, mientras que Zenobia diría, así es, donde ella diría, déjalo traigo conmigo, no soy tan alta como tú, por lo que ambos no ocuparemos tanto espacio. Donde Ikaros al oír eso diría, ¿qué? No, así ella abrazaría a Bardo, y después diría, él es mío, donde Zenobia diría, pero si se vio que te aplasto con fuerza, vamos, dámelo, a lo que Ikaros diría, no, donde Irina diría, es increíble, una batalla femenina por un chico, pero después Sarutobi tocaría la puerta, y después diría, despierten mocosos, ya hemos llegado, así que prepárense, donde ellas dirían, si Sarutobi-sama, a lo que Bardo comenzaría a despertar, y después vería a Ikaros, donde él diría, Ikaros, a lo que ella diría, amo, donde Bardo diría, ¿por qué estás en mi cama? A lo que Ikaros diría, amo, bueno yo, así ella le explicaría la situación, y después Bardo diría, oh, ya veo, así que eso pasó, bueno, te pido perdón por eso, así él pondría una gran sonrisa, donde Ikaros después vería a Ninfu y Zenobia ponerse celosas, por lo que ella pondría una sonrisa, y después abrazaría a Bardo llevándolo a sus grandes pechos, donde diría, no pidas perdón amo. A decir verdad, contigo aquí me siento más cómoda, así Bardo pondría su cara en sus pechos, a lo que Zenobia y Ninfu se pondrían celosas, y después pegarían el grito en el cielo, tiempo después todos estarían bajando mientras Bardo diría, wow, miren eso, hay un volcán en esta isla, a lo que las chicas también se sorprenderían, y después Irina tomaría unas fotos, a lo que Ninfu diría, pero que, ¿acaso no es peligroso que un volcán esté en la isla? A lo que Sarutobi diría, no se preocupen mocosos, ese volcán de hecho es causante de muchos beneficios para la isla, como las plantas, y los vegetales, muchos de los alimentos son cultivados en el suelo volcánico, además, también el agua de las aguas termales viene de los pequeños manantiales que se encuentran cerca del volcán, y por si fuera poco, también las rocas del volcán ayudan como forma de combustible a distintos vehículos, a lo que todos se sorprenderían. Pero después ellos serían sacados de sus pensamientos por una voz, donde una mujer diría, Sarutobi, vaya, qué sorpresa verte de nuevo, así todos se girarían, y después verían a una mujer de la tercera edad de estatura baja, donde Sarutobi la vería, y después diría, oh, qué sorpresa Tori, pero cuánto tiempo, a lo que ella después pondría una sonrisa, y después diría, veo que traes a unas chicas muy lindas contigo, y a un joven muy apuesto, donde Sarutobi diría, es verdad, ¿dónde están mis modales? Así
así él los miraría, y después diría, mocosos, ella es Tori, es una vieja amiga, pero después la mujer se acercaría a Sarutobi, y después mientras ponía una cara pícara, al igual que una sonrisa siniestra diría, solo una amiga, entonces lo que tuvimos jamás existió, todas las veces que te quedaste en mi casa, y te di de comer, tampoco cuentan, donde Sarutobi se pondría nervioso, y después diría, bueno, yo. Donde a todos les caería una gota de sudor al estilo anime, pero Bardo se reiría, así todos dirían, es un gusto en conocerla, Tori-sensei, a lo que ella pondría una sonrisa, mientras que Sarutobi la miraría, y después diría, ellos son mis estudiantes del curso de turismo, donde Tori diría, vaya vaya, así que después de todo no cerraran ese curso, eso me alegra, a lo que Sarutobi diría, aún hay jóvenes interesados en salir al mar, así él miraría a Bardo, y después pondría una sonrisa. Donde Tori después también pondría una, a lo que ella diría, bueno, tienen lugar donde quedarse, si gustan pueden hospedarse en mi posada, a lo que Sarutobi diría, de verdad, muchas gracias Tori, a lo que ella después lo vería, y luego diría a modo sarcástica, claro, es lo que una amiga hace, ante esto Sarutobi se pondría nervioso, y después diría, te lo agradezco, así ellos avanzarían, pero después serían interceptados por unos hombres, los cuales dirían, oigan ancianos. Esas chicas que vienen con ustedes se ven deliciosas, ¿qué les parece si nos las dan? Donde Tori diría, los bandidos de la montaña de fuego, así las demás personas al oír eso dirían, ¿qué? ¿Pero por qué están aquí? Donde el líder diría, ¿qué les pasa a todos? ¿Acaso no saben que es una falta de respeto estar de metiches? Donde ellos verían a Tori, y después dirían, oh no, Tori-san, mientras que ella se pondría algo nerviosa, y después ellos dirían, oye anciana. Ahora que te veo, tú eres la mujer que no ha pagado su tributo, ¿sabes qué pasa si no pagan? A lo que ella se asustaría un poco, y después diría, lo sé que me atrase un poco, pero he tenido muy pocos huéspedes, ya que ustedes los ahuyentan, y muy seguido han cobrado los tributos, ya que también tengo que dejarle algo a David Jones, donde ellos dirían, eso no nos importa tonta, ese pescado no está por aquí, debes pagarnos a nosotros, o que no sabes qué pasa cuando no nos haces caso. Donde ella se asustaría, pero después, Bardo y las demás pondrían una mirada seria, donde estaban a punto de ir, pero después Sarutobi diría, mientras se ponía enfrente, vamos muchachos, no sé qué problema tengan con ella, pero podemos resolverlo hablando, sin llegar a más, a lo que uno diría, tú quién rayos eres viejo, quítate del camino, así él sacaría su espada, y estaba a punto de atacarlo, pero después su golpe sería detenido.